Hola joyeros y joyeras, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer ya el tercer aro de la serie Topo, que este es un más bien triangular, tiene un formato triangular y lo primero que vamos a hacer es limar para partir haciendo nuestros loops. Hago un loop bien pequeño, el más chiquitito. Aquí se nota que no está bien limado porque se me resbala el alicate. Así que hago el loop más pequeñito que pueda, pero que quede bonito. Y tengo que llegar hasta topar completo, ahí. En realidad es como un bastón. No es una P, es un bastón. Entonces lo tomo, giro completamente y sigo girando el alambre hasta que llego arriba. Ahí está. Tiene que quedar topado. Una vez que estoy en el tope, lo puedo acomodar si quiero, ¿no es cierto? Lo puedo apretar más si quiero. Me pongo en el largo con mi alicate fino, punta fina. Estos son 2 milímetros y lo doblo en 90 grados. Lo doblo en 90 grados. Luego tomo mi alicate punta ancha, plano, que esto mide 5 milímetros, me pongo aquí, me aseguro que esto esté en 90 grados porque eso es importante. Vale, parece que está un poco corrido. Ahí, me pongo acá en mis 5 milímetros y doblo en 90 grados. Y doblo en 90 grados. ¿Ok? Que me quede bien derechito esto. Ahí. Luego hago lo mismo en este lado, pongo mi alicate completo y doblo acá, ¿cierto? En 90 grados. Ahí. Lo puedo ir ajustando, que me quede como yo quiero. Y me gusta que se noten bien las marcas de los cuadrados, de los 90 grados, eso hace que quede más geométrico. Hago lo mismo con el otro. Ahora voy a terminar mi aro. Si ustedes se fijan, yo estoy en este minuto en esta posición, en este lado. Estoy aquí, yo ya estoy aquí y ahora lo que tengo que hacer es pegarme arriba e irme hacia atrás. ¿Ok? Pegarme arriba e irme hacia atrás. Entonces yo ahora lo tomo, mis 5 milímetros, aquí, y me pego lo que más puedo arriba. Ahí, lo doblo y luego me pego. Entonces, estoy ahí, ¿no es cierto? Y lo doblo y me pego arriba. Me pego lo que más puedo ahí arriba. Ahí. Aquí es donde yo armo un poco el triángulo, ¿no? Ahí está. Yo ahora solamente tengo que irme hacia atrás para sacar mi poste. ¿Ok? No sé si lo notan bien ahí, este es este lado. Me voy a ir hacia atrás para hacer mi poste. Aquí yo puedo hacer el poste más abajo, o sea, puedo irme hacia abajo y después doblar para salir desde el centro, o puedo hacerlo desde aquí mismo. En este caso, lo voy a bajar hasta la mitad. Ahí. Porque esto solamente los doblé al tiro arriba, ¿no es cierto? Este lo voy a doblar hasta la mitad. Lo voy a bajar en el fondo. Y para eso me pongo acá. Y lo bajo. Lo pongo al medio en el fondo. Ahí. Ahí está. Y ahora lo único que tengo que hacer es sacarlo hacia afuera.
Para eso me pongo, lo levanto un poquito, me meto donde yo quiero doblarlo hacia afuera y lo doblo en 90 grados. Me meto ahí, yo lo hice aproximadamente a la altura del círculo y doblo en 90 grados. Perfecto. Y ahí están mis aros listos. Ahora los puedo golpear, etcétera, les tengo que hacer las terminaciones. En este caso yo les sugiero golpearlo siempre desde el revés, ¿no es cierto? Así. Y con ojalá un martillo pequeño, o si no con cuidado. Y yo lo voy a martillar con esta parte plana, sobre todo en las esquinas, para marcar bien las esquinas. Ahí está. Al tiro le da un aspecto más geométrico. ¡Ay! Perdón. Esto queda totalmente duro, así que no tiene ninguna posibilidad de que se salga, está totalmente duro. Me aseguro, sí, ¿no es cierto?, de que ambos queden del mismo largo, que ustedes saben que los postes deben medir aproximadamente 10 a 11 milímetros, para que queden cómodos, si no quedan un poco incómodos. Este largo está perfecto. Entonces lo emparejo solamente con mi alicate cortador y limo las puntas, que estas ya son las terminaciones. Y ahí están listos mis aros triangulares pequeños, porque todos estos aros terminan midiendo aproximadamente 10 milímetros, 1 centímetro. Esa es más o menos la medida estándar. Este yo lo golpeé más, este es de cobre, ¿no es cierto?, que tengo al centro, la muestra, lo golpeé un poquito más. Esto lo dejé más recto, me gustan más redondeados que tan planos, pero eso es una cosa de gusto. Estos están hechos en bronce bañado en oro y este en cobre. Así que espero que les hayan gustado estos aros triangulares que son de la serie Topos, ¿no es cierto? Estos ya son los terceros que hacemos y vamos a continuar con el doble círculo que les dejo aquí arriba para que continúen viendo la serie. Así que gracias por estar ahí y cualquier duda me consultan. Gracias y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!